Bienvenidos, futuros estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan. Este video fue realizado en base al material de estudio del cursillo de ingreso 2019. Recordá que para el examen debes estudiar de los cuadernillos y ante cualquier duda consultar a los profesores de la cátedra. En este video trabajaremos sobre nociones de derecho. ¿Qué es el derecho? Lo que vamos a hacer ahora es pensar sobre el derecho para intentar rastrear ciertos rasgos típicos, pero no vamos a imponer ninguna definición, porque no pensamos que haya una. Lo que hay es un debate permanente que interpreta el concepto de derecho, un diálogo siempre inacabado sobre lo que es el derecho. El derecho como producto humano. El derecho es un producto cultural. ¿Y qué significa que sea un producto cultural? Que es generado por el quehacer humano. La primera precisión acerca del objeto de estudio de las ciencias jurídicas es que estudiamos un producto humano. El jurista estudia un producto humano como es el derecho. Esta es la concepción actual y quizás la más aceptada. Veremos más adelante que existen posiciones que hablan de un derecho inmutable, previo y con independencia de la intervención humana. El filósofo político y jurista romano Cicerón afirmaba que el derecho es algo eterno que rige al mundo entero por la sabiduría de lo que ordena y de lo que prohíbe. El derecho como producto social. Si el derecho es un producto humano, entonces es social. Es famosa la afirmación del filósofo griego Aristóteles, cuando dice que el hombre es un sum politikon. Un sum politikon significa un animal político. Aristóteles va tan lejos en su razonamiento que afirma que el hombre que no vive en sociedad es una bestia o un dios. En efecto, solo una bestia o un dios pueden vivir fuera de la sociedad. ¿Y si el hombre no fuera un animal social? En el siglo XVI, un gran filósofo inglés llamado Thomas Hobbes discutió la posición de Aristóteles. Una de las ideas más controvertidas de Hobbes era que el hombre no es un animal social. De hecho, al hombre no le gusta la sociedad. El hombre solo se relaciona con otros seres humanos por interés, ni no por su supuesta naturaleza social. El hombre vivía solo y no se relacionaba con otros seres humanos más allá de la guerra y la confrontación. El hombre vivía en un estado de caos, sin derechos, sin justicia y sin leyes. Hobbes llamó a esta situación estado de naturaleza. De ahí que la vida en el estado de naturaleza sea miserable. De ahí que el hombre haya querido salir de ese estado. Para abandonar el estado de naturaleza, el hombre acordó la creación del Estado y un orden jurídico que limite las pasiones humanas. Hecho como producto histórico, el derecho, al ser un producto humano y social, es también histórico, porque el ser humano es un ser histórico, está circunscripto a un espacio y tiempo determinado. El carácter histórico del hombre y por lo tanto de la sociedad se traslada al derecho. El derecho como orden de conducta. ¿Qué distingue el derecho de cualquier otro producto humano social e histórico? La noción más intuitiva que tenemos es que el derecho determina pautas de conducta. En la vida social actuamos de cierta forma, al menos en parte, porque el derecho determina que ciertas conductas son obligatorias, que otras están permitidas y que otras están prohibidas. ¿Cómo otorga el derecho estos permisos? ¿Cómo determina prohibiciones y obligaciones? El derecho, si regula conductas, lo hace a través de normas. No todo orden de conducta es derecho. El derecho no es el único orden normativo, es decir, no es el único sistema que regula y ordena la conducta de los individuos. También hay órdenes y prohibiciones de otro tipo. Existe la moral y existen los usos y las costumbres. Pues bien, ¿qué hace que un orden de conducta sea jurídico? La respuesta, no ajena a polémicas y debates, es que es un orden de conducta emitido por el Estado y respaldado por su aparato coercitivo.
El derecho establece conductas que está obligado a realizar y establece órganos que están encargados de velar porque efectivamente las realice. Si no las realiza, estos órganos pueden coactivamente imponerle la conducta. ¿Qué es una norma jurídica? Una norma en general, no solo las jurídicas, forman parte del lenguaje prescriptivo. Se usa este lenguaje cuando la función que cumple es dirigir el comportamiento de las personas. Las normas son prescriptivas ya que indican acciones que debe realizar un sujeto. Carlos Nino, un jurista argentino, decía que las prescripciones implican una superioridad física o moral del individuo que le emite sobre el sujeto que debe acatar el mandato. Solo quien tiene autoridad para mandar a otro prescribe conductas. No deben confundirse las normas con los enunciados normativos. La norma se expresa a través de un enunciado normativo. Por ejemplo, el enunciado normativo, ningún alemán puede ser extraditado al extranjero. Expresa una norma, pero esta puede ser expresada a través de otro enunciado normativo. Está prohibida la extradición de los alemanes al extranjero. Una norma establece un querer, un acto de voluntad, por el cual el legislador consigna que algo debe suceder. Las normas jurídicas prohíben, la acción está absolutamente vedada, ordenan, es un mandato, una obligación de realizar algo, y permiten, es decir, que existe el permiso de hacer y permiso de omitir. Ahora bien, en cuanto a la validez de la norma jurídica, ¿cuándo esa norma es obligatoria para los sujetos? Aristóteles afirma que la validez deriva de la obediencia. En la actualidad, el derecho es válido porque la población lo cumple en cierto grado y si alguien no lo cumple, la validez se prueba porque existe una reacción por parte del Estado para hacerlo cumplir. Para Kelsen, la validez se relaciona principalmente con que la norma jurídica emane de una autoridad legitimada por el orden jurídico para dictarla, es decir, es válida si existe a su vez otra norma que permita al órgano dictarla. Por último, hay quienes argumentan que la validez de la norma jurídica está dada por su compatibilidad con un sistema moral. En cuanto a las normas coactivas, Kelsen postula que toda norma jurídica debe contener una acción, el deber ser, que sea exigible coactivamente por medio de una autoridad. Una norma jurídica sin acción es irrelevante. Los tipos de normas son primarias y secundarias. Las primarias enlazan conductas a premios y castigos. Si usted realiza algo que está prohibido, obtendrá un castigo. Si usted alcanza una cierta edad y ha realizado aportes previsionales, recibirá una jubilación. Tratan sobre conductas de los humanos. Las secundarias establecen potestades para ciertos órganos o personas. Son normas secundarias las de reconocimiento, las de cambio y las de adjudicación. Tratan sobre cómo operan las normas primarias. Otro tipo de normas son las generales y las particulares. Las primarias y las secundarias constituyen normas jurídicas generales, es decir, prescriben conductas para todos los miembros de una clase en relación a una generalidad de actos. Una norma jurídica es particular cuando está dirigida exclusivamente a una persona o grupo de personas determinada en concreto por un acto específico, por ejemplo, las sentencias judiciales. También las normas pueden ser escritas y no escritas. No todas las normas jurídicas están escritas. Parte del derecho jurídico argentino se regula por normas no escritas, que llamamos costumbre. La costumbre es la práctica reiterada por un conjunto de personas. Para que la costumbre sea norma jurídica, debe generar derechos o deberes que sean obligatorios desde el punto de vista jurídico, es decir, estar respaldada por el aparato coercitivo del Estado. Bien,
Los elementos. Algunos autores entienden que las normas jurídicas poseen un elemento directivo y uno justificativo. En cuanto a las normas y principios, las normas jurídicas como género se dividen en reglas jurídicas por un lado y principios jurídicos por el otro. El principio no fija qué conducta hay que realizar, sino que establece cómo debe realizarla, mientras que la regla ordena una conducta en particular. Tiene que ver con la moral. Moral y derecho. Ya hemos visto que la moral y el derecho se relacionan. Según Carlos Ninos, derecho y moral pueden relacionarse de distintas formas. A. El derecho refleja un sistema moral, es un juicio descriptivo. No caben dudas de que, siendo el derecho un producto social, reflejará el sistema moral de la sociedad. B. El derecho debería reflejar un sistema moral, es un juicio prescriptivo. Significa que está diciendo que algo debería ser de cierta forma. Si el derecho no refleja el sistema moral, debería reflejarlo. Si el derecho no refleja la moral, no debe ser considerado derecho. Existe en la filosofía del derecho una corriente de pensamiento que considera que si una norma jurídica contradice el sistema moral, no debe considerarse como derecho válido. Y D. Todo derecho posee fuerza moral obligatoria independientemente del contenido, es decir, la ley, por ser tal, es moralmente buena. Dos maneras de entender el derecho. A la pregunta, ¿tiene el derecho que ver con la moral? Se encuentran dos respuestas. Por un lado, la filosofía del derecho natural y por otro, el positivismo jurídico o iuspositivismo. El iusnaturalismo. La base de la filosofía del derecho natural es la creencia que existe un orden moral con independencia de nuestra voluntad y que dicho orden es asequible por la razón humana. El iusnaturalismo asume que existen características esenciales del ser humano. Lo esencial es aquello que es inmutable y universal, es decir, que todos los seres humanos, sin importar nuestras diferencias accidentales, compartimos. La razón humana puede captar ese orden moral derivado de la naturaleza humana. Hay quienes piensan que este orden natural es originado por Dios, aunque también la razón humana puede captarlo. Ambas corrientes consideran que el derecho no puede ser considerado orden jurídico válido si contradice los principios del orden moral. El positivismo considera que el conocimiento válido es aquel que puede ser verificado por medio de pruebas científicas. Aplicado al orden moral, natural e inmutable, los positivistas son escépticos, es decir, afirman que no se puede probar que ese orden moral exista o no. Son las normas jurídicas las que pueden ser captadas por el ser humano y convertirse en objetos de estudio del derecho. La inclusión de referencias inevitablemente valorativas en los niveles más altos del sistema jurídico ha invertido los papeles. El positivista, habituado a buscar respuesta jurídica en la ley positiva, encuentra que ella le manda a remitirse a los valores, por lo que se ve obligado a ejercer un razonamiento parecido al del iusnaturalismo. En cambio, el iusnaturalista ya no necesita invocar al derecho natural, le basta remitirse a los valores consagrados por la Constitución y los tratados. ¿Cuándo actuamos bien? El utilitarismo, la idea que resume esta posición, es el máximo beneficio para el mayor número de personas. El eudemonismo, el hombre se comportará bien en la medida en que se cumpla con la finalidad del ser humano, que es la felicidad. El imperativo categórico, obra solo según aquella máxima por la cual puedes querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. El comportamiento bueno está relacionado con actuar por el cumplimiento del deber y no solo de conformidad con el deber. ¿Qué es la ciencia jurídica? La ciencia jurídica es una ciencia social. Su objeto de estudio es variable porque el derecho es un fenómeno social, cultural e histórico. ¿Qué hace un jurista? Para el positivismo jurídico, el estudio del derecho se reduce exclusivamente a un objeto, las normas jurídicas. Describir el jurista primero debe describir esas normas jurídicas elaborando proposiciones jurídicas. Esto es una conclusión que surge luego del estudio de nuestro derecho vigente.
Esto no es sencillo porque los enunciados normativos son muchas veces ambiguos, contradictorios, redundantes o dejan lagunas jurídicas. Sistematizar. Dice Kelsen sobre esta tarea: la multitud de las normas jurídicas generales e individuales establecidas por los órganos jurídicos se convierte en un sistema unitario contradictorio, además de salvar contradicciones, incoherencias o vacíos mediante la sistematización. El jurista arriba a ciertos principios generales que se encuentran implícitos en el ordenamiento. La dogmática jurídica. La sistematización más la descripción del derecho, excluyendo la valoración y las indicaciones sobre cómo debería actuarse, conforman la visión tradicional de la llamada dogmática jurídica. Otras ideas sobre la ciencia jurídica. Una ciencia para el iusnaturalismo. El sistema moral o derecho natural es para la mayoría de los iusnaturalistas inmutable. La ley emanada del legislador humano puede variar, pero no la que es producida por Dios o la razón universal válida para todo tiempo y lugar. Realistas. Les interesa saber qué en concreto sucede con la aplicación del derecho. Lo que harán será analizar cómo opera el derecho en la realidad, sobre todo en la praxis del Poder Judicial. Existe el realismo norteamericano, el realismo escandinavo y el realismo genovés, etc. Las teorías críticas del derecho postulan una noción de ciencias jurídicas que tiene en cuenta su concepción del derecho. El derecho es producto de las relaciones de poder, ideologías y concepciones políticas. Y con esto damos por terminado el video de nociones de derecho. Esperamos que sea una herramienta útil a la hora de rendir tu examen. No olvides seguirnos en nuestras redes.